quiero compartir acerca de eso. Quiero hablar acerca de la gratitud que transforma. Quédese con este pensamiento. Gratitud que transforma. Y si son tan amables y tienen sus Biblias a mano, me gustaría que abrieran en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, el versículo número 7. Colosenses capítulo 2 y versículo número 7. Notamos la ausencia de muchos hermanos, entendemos que su salud no está bien, estemos orando por ellos para que el Señor los restaure prontamente. Colosenses capítulo 2 y el versículo número 7, dice la palabra de esta manera: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando ¿en qué? En acciones de gracia. Vamos a leerlo otra vez. Colosenses capítulo 2, verso 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Qué es lo que debe abundar en nuestra vida? Acciones de gracia, dice la palabra del Señor. Miren, uno de los atributos o virtudes o cualidades, si a usted le gusta más esa palabra, que forman parte del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios o de cómo es Dios, es que Él es bueno, Él es bondadoso. Eso forma parte de su carácter, es un atributo, es una cualidad del carácter de Dios. Y la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 34:8, no hace falta que lo busque, simplemente se lo menciono, dice la palabra: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Este salmo es una invitación para cada uno de nosotros a venir, a probar, a degustar la bondad de Dios, cuán bueno es Dios. El hecho de que Dios sea bueno no es un motivo solamente para ponerlo en una canción. Tenemos la oportunidad de disfrutar en nuestra propia vida la bondad de Dios. De hecho, la traducción al lenguaje actual de ese versículo del Salmo 34:8 dice de esta manera: Dios bendice a los que en él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Fíjate lo que dice, es una invitación. Pueblo de Dios, vengan y prueben la bondad de Dios. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué representa la bondad de Dios para nosotros? Significa, hermano, que todo lo que hace Dios siempre está motivado, impulsado por la motivación es expresar su bondad hacia nosotros, manifestar su bondad, así como manifiesta su santidad. ¿Por qué? Porque la santidad forma parte de su carácter. Todo lo que hace Dios va implícito su carácter santo, su carácter justo, pero también su carácter bondadoso. ¿Por qué? Él es bueno. Esa es la razón. Dios se expresa, Dios se manifiesta de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Y saben qué? Él no puede actuar de forma contraria a su naturaleza, a su carácter. Dios no puede ser malo, Dios no puede hacer una cosa que va en contra de cómo Él es. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Por lo tanto, hermanos, Dios no puede actuar de una forma contraria a su naturaleza. Dios siempre actuará en tu vida, en mi vida, y cualquier acto que Dios ha hecho y hará, hermanos, siempre persigue esa manifestación de su bondad. Por otro lado, implica que cada acción de Dios sobre nuestra vida también es una oportunidad de manifestar su bondad. ¿Qué significa eso? Que cualquier cosa que Dios hace en tu vida, aun aquellas cosas que no nos gustan, por ejemplo, Dios nos puede disciplinar, ¿cierto o no, hermano? Eso a lo mejor no nos gusta a primera instancia, pero debemos entender que está motivado por el amor de Dios. Así como tú disciplinas a un hijo en un momento determinado, no lo haces para descargar tu ira o tu odio sobre esa criatura. Lo haces porque anhelas lo mejor de ese hijo tuyo y disciplinas y corriges y haces lo que tengas que hacer. Eso es una expresión del amor de un padre hacia un hijo. De igual manera, hermano, todo lo que Dios hace para nosotros, ya sea un momento de disciplina o de corrección, ya sea una enseñanza que nos da sus propios mandamientos, todo lo que Dios hace persigue el propósito de bendecir tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y no puede actuar de una forma contraria. Vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Dios no puede actuar de una forma contraria a como Él es. Dios es bueno. Por eso el salmista
En el Salmo 23, que todos conocemos, el Salmo del buen pastor, el Señor mi pastor, nada me faltará. El salmista termina en el versículo 6 declarando: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? ¿Porque quedó bien ponerlo en ese pasaje? No, porque él conocía que Dios es bueno. Por eso él dice: el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida, porque Él es mi pastor. Él es el buen pastor, dice la Escritura. Y así como Dios es inmutable, la palabra inmutable, yo sé que usted lo sabe, pero déjeme recordárselo, significa que nunca cambia. Dios es inmutable y así como Él nunca cambia, Dios es bueno siempre. Su bondad no cambia con el tiempo. Dios es bueno siempre. Dios no es bueno por épocas o temporadas. Dios es bueno siempre. A veces decimos frases y la decimos en el buen sentido. Por ejemplo, de hecho hay canciones que mencionan esta frase: Dios ha sido bueno. Sí, Dios ha sido bueno, pero no encierra la totalidad de la verdad. La verdad o la forma correcta de decir Dios es bueno siempre. Dios no es bueno por época, Dios no ha sido bueno por temporada, Dios es bueno siempre. Por eso nos invita el Salmo 34, vengan y disfruten la bondad de Dios. Vengan y prueben, gusten cuán bueno es Dios. Y teniendo presente esta verdad, hermano, de que Dios es bueno, podemos decir que una de las formas que Dios manifiesta su bondad hacia nosotros es por medio de sus mandamientos. Los mandamientos son una expresión de la bondad de Dios. A veces nosotros tenemos una idea un poco distorsionada sobre lo que es un mandamiento, pero es una expresión de la bondad de Dios. Cada mandamiento dado en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, referente a nuestra vida y nuestra relación con Dios, cada mandamiento sea en un sentido positivo, y esto lo he mencionado en varias oportunidades. ¿Qué quiere decir un mandamiento en un sentido positivo? Es aquel que nos invita, que nos manda a hacer algo. Por ejemplo, amar a Dios, amar al prójimo, amar a los enemigos. Está en un sentido positivo. Ve y haz esto. Así como aquellos mandamientos que la palabra nos enseña en sentido negativo. ¿Cuáles son esos? No hagas tal cosa, no hagas lo otro. Hay mandamientos que la palabra de Dios nos enseña de esa manera. Bien, cada uno de ellos, sea en positivo o negativo, es una de las formas que Dios utiliza para bendecirnos. Cada mandamiento es una expresión de la bondad de Dios hacia nuestras vidas. Recuerde, hermano, Dios nunca te va a pedir algo que no sea bueno para ti. Dios nunca, grábate esta frase en tu mente, Dios nunca te va a pedir algo que no sea bueno para ti. Y cuando Él nos exige esos mandamientos, lo que dice su palabra, Dios nos está dando una forma de bendecir nuestra vida, de expresar su bondad, lo bueno que Él es hacia nosotros. Muchas personas tienen una idea equivocada de los mandamientos, incluso medio se arrugan cuando hablamos de mandamientos. Pero déjeme decirle algo, hermano. Muchos creen que los mandamientos son sencillamente un puñado de reglas, una cantidad determinada de normas para contentar a Dios. Tienen esa visión de los mandamientos así. Bueno, tengo que hacer esto porque Dios dice que hay que hacerlo. Otros piensan que son pautas que una religión determinada puede poner para controlar a sus seguidores. Dice, bueno, esa religión dice que debes hacer esto, debes hacer lo otro. Eso es para controlar a la gente, dicen mucho. Pero la realidad es que cada mandamiento es una forma en la que Dios expresa su bondad hacia los que le aman y le siguen, hermano. A través de la obediencia a los mandamientos nosotros recibimos los beneficios que eso representa. Recibimos provisión, recibimos paz, seguridad, recibimos incluso transformación en nuestra vida. Y es importante que usted y yo como cristiano no veamos los mandamientos como simples reglas a seguir. Los mandamientos de Dios son principios de vida que Dios ha establecido para nosotros, para transformar y cambiar nuestra vida de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito. Y cuando nosotros nos negamos sencillamente a obedecer los mandamientos que Dios ha establecido, es una forma de despreciar su bondad, es una forma de rechazar la bondad de Dios, lo bueno que Él quiere para nosotros. Entienda eso, hermano. Mandamiento no es una regla para fastidiarte la vida. Mandamiento es un principio de vida que Dios utiliza para bendecirte, para expresar su bondad, lo bueno que Él es para ti, para beneficiarte.
Y cuando tú rechazas el obedecer determinado mandamiento que Dios tiene en su palabra, sencillamente estamos despreciando la bondad de Dios, estamos rechazando lo bueno que Él quiere ser para nosotros. Y uno de esos mandamientos con los que Dios desea transformarnos y bendecir nuestra vida es la gratitud, ser agradecidos. El diccionario define la gratitud como corresponder a una atención recibida. Dicho de una forma más simple, es la respuesta que damos cuando alguien nos bendice, nos ayuda o hace algo a favor nuestro. ¿Qué le decimos? Gracias, ¿vale? Es la actitud, la respuesta que ofrecemos por el favor o una acción recibida. Y para la mayor parte de las personas hoy en día, ser agradecido sencillamente es un acto de cortesía. Y está bien que piensen eso, pero es algo más. Para muchas personas, la gratitud o el ser agradecido son formas de buena educación. Y eso está bien, hermano, porque cada vez es menos frecuente la gratitud en medio de la sociedad. Y ¿saben qué? Esa falta de gratitud, y escúcheme bien, la falta de gratitud manifiesta el deterioro moral y social que nosotros estamos viviendo en esta sociedad. Se lo repito para que le dé vueltas en la cabeza. La falta de gratitud manifiesta el deterioro moral y social en el que estamos viviendo en esta sociedad. Manifiesta el egoísmo de la gente. Manifiesta la ingratitud de la gente. Pero la pregunta que yo me hago y quiero que quede en tu mente también para que ambos reflexionemos en ello es: ¿qué manifiesta la falta de gratitud en un cristiano? Porque podemos decir esto de la sociedad, que esa falta de gratitud manifiesta un deterioro moral, social, espiritual, pero vamos a traerlo a nuestro campo, vamos a traerlo a la fe. ¿Qué manifiesta la falta de gratitud en un cristiano? Usted debe buscar la respuesta a esa pregunta. ¿Con qué frecuencia eres agradecido a Dios? Y no hablo solamente cuando vas a comer, porque todos tenemos la sana y buena costumbre de orar y de dar gracias a Dios por los alimentos. Pero fuera de ese momento puntual, ¿con qué frecuencia tú agradeces a Dios a lo largo del día? Piensa por un momento, no hace falta que me diga nada, pero piense cada uno en su propia vida. ¿Das gracias a Dios con frecuencia? Por el día a día, por lo que Él te ha dado, por la bendición, por la salvación que tiene, por el perdón de tus pecados. ¿Das gracias a Dios como norma, con frecuencia en tu vida? ¿O no lo haces, hermano? Para un cristiano la gratitud no es un consejo, no es una opción a elegir, es un mandamiento dado por Dios. No pienses que le haces un favor a Dios dándole las gracias. El favor te lo haces a ti mismo, porque estás obedeciendo un mandamiento que va a desatar, si quieres utilizar esa expresión, no me gusta utilizarla mucho, pero va a desatar o va a traer bendición sobre tu propia vida, la gratitud. Y porque hay que ser agradecidos, hermano. Es de persona ingrata cuando alguien te hace un favor y tú ni las gracias te da. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Ayudas a alguien o haces algo a favor de alguien y la persona sigue y tú te quedas con esa sensación de, mira, ni siquiera la gracia me dio. No es que tú lo vayas buscando, ¿vale? No vamos buscando que nos den la gracia, pero te das cuenta de la actitud que hay en las personas. ¿Cómo crees que se siente Dios con toda la bendición que nos da a diario? Nos permite vivir, nos permite levantarnos cada día, nos permite hacer nuestra vida, nuestras tareas. ¿Somos agradecidos con Él? ¿Cómo crees que se sentirá Dios? La gratitud, hermanos, vuelvo a repetir, no es un consejo, no es una opción a elegir, es un mandamiento. Y no somos agradecidos, no debemos ser agradecidos porque hoy te levantas espiritual. Hoy me levanto bien, las cosas van sobre ruedas, las cosas van bien en mi hogar, no tengo problema, me apetece dar gracia. ¿Y qué sucede cuando no te apetece? ¿Das gracia? ¿Qué sucede cuando las cosas no van como a ti te gustaría que fueran? ¿Das gracias a Dios también? Porque la Biblia dice que debemos dar gracias en todo y a todo momento debemos dar gracias a Dios. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos? Hermanos, la gratitud es algo más que corresponder, como dice el diccionario, a una atención, a un favor recibido de manera puntual. Es algo más que eso. La gratitud es un estilo de vida en el creyente. ¿Me escuchó, hermano? No es una acción que tú haces en un momento determinado porque alguien te ayudó, te hizo un favor o Dios te bendijo en un momento determinado. Señor, gracias por esta bendición. No, hermano.
La gratitud es un estilo de vida. En la vida del creyente debe ser así, un estilo de vida en lo que Dios nos da la oportunidad de manifestar nuestro amor a Dios de forma constante. Gracias, Dios. En cada momento, en cada situación. Es la puerta que se abre, y escúcheme bien, la gratitud es la puerta que se abre a un cambio en nuestra vida, y ahora le explicaré por qué. Ahora, ¿por qué debo ser agradecido? ¿Porque tú lo dices? ¿Debo ser agradecido porque hay una palabra que me enseña un mandamiento? Bueno, sería más que suficiente si Dios lo dijera así. Pero quiero decirte que uno debe ser agradecido como creyente en Cristo porque dice la palabra, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y lo dice textualmente, si nosotros leemos en Primera de Tesalonicenses 5:18, dice la palabra, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y le hemos dicho, Señor, muéstrame tu voluntad? ¿Han orado en alguna ocasión así? Sí, yo lo he hecho. Señor, muéstrame tu voluntad, quizás porque necesitamos dirección en algo específico en nuestra vida, una situación determinada. Necesito saber tu voluntad. Pero hay cosas que ya están reveladas en la palabra que forman parte de la voluntad de Dios y muchas veces ignoramos. ¿Cuál es una de esas cosas? La gratitud. La Biblia nos enseña que es la voluntad de Dios, es el plan de Dios para tu vida, es el propósito de Dios para tu vida y para la mía también, que nosotros seamos agradecidos de manera constante. La Biblia nos dice, y usted conoce bastante bien ese versículo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos buscar lo que es bueno para Dios, lo que es agradable y perfecto delante de Dios. Y una de esas cosas, hermano, es la gratitud. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. En Efesios 5:20 el apóstol también dice, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos damos cuenta, hermano, de cuán importante es la gratitud? No es si me apetece. Hoy recibí una bendición, gracias Señor, y mañana si no la recibes, ¿qué? Y si mañana en lugar de una bendición tienes un problema, tienes una dificultad, ¿ya no le voy a dar gracias a Dios? ¿La gratitud a Dios depende de mis circunstancias entonces? ¿De que me sean favorables o no? ¿Mi obediencia a la palabra de Dios va a depender de que las cosas caminen como yo quiera que caminen? Un mandamiento se obedece bajo cualquier circunstancia, nos enseña la palabra. No es cuando me apetece, no es cuando fluye, como solemos decir para espiritualizar las cosas. No es que esto fluye, aunque no fluya, hermano. Aunque las cosas vayan no de mejor a mejor, sino de peor, tal vez a peor. Aún así, la Biblia dice, sea agradecido con Dios. La gratitud es un medio de transformación. Miren, todo creyente debe vivir en una transformación constante. Estamos cambiando, creciendo, madurando, por lo menos deberíamos estar. Ese mismo versículo que mencioné hace un momento, donde habla que la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, nos invita a la transformación. Dice el pasaje, no os adaptéis a este siglo, a la forma de vivir de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra nos llama a un cambio, a no vivir como la gente que no conoce a Dios vive, a no vivir de acuerdo a los conceptos, a los criterios, las ideas o las filosofías de este mundo, sino de acuerdo a vivir la palabra, de acuerdo a como nos enseña la Biblia. Y debemos transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. ¿Y saben qué? Obedecer el mandamiento de la gratitud, de ser agradecido, tiene un efecto transformador en nuestra vida como el resto de los mandamientos también. Decimos muchas veces debemos asemejarnos a Cristo. ¿Sí o no, hermano? Eso lo dice la palabra. Es la meta, el anhelo de cada creyente ser semejantes a Cristo. Es una meta que Dios mismo ha trazado en la palabra. Pero ¿cómo pretende Dios que yo sea así? ¿Cómo yo puedo alcanzar esa meta? ¿Sabe? Dios nos ha dado los mandamientos. Porque los mandamientos no son sencillamente reglas, son pautas, principios de vida para transformar, para cambiar nuestra vida e ir adaptándonos, ir asemejándonos a como es Cristo. Y la gratitud es uno de esos mandamientos.
¿En qué me transforma ser agradecido? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me bendice la idea de ser agradecido, de desarrollar el hábito, la actitud de ser agradecido? Mire, uno de los beneficios que usted va a recibir es que se promueve en usted un espíritu de adorador, un espíritu de adoración. Y la Biblia nos llama a ser adoradores, ¿sí o no, hermano? Ser adoradores que adoren como de buena gana, de mala gana, en espíritu y en verdad, dice la Escritura. Cuando nosotros somos bendecidos por Dios, cuando somos beneficiados por un acto de bondad de Dios y le agradecemos su favor hacia nosotros, esto nos lleva a un punto, a un reconocimiento de su grandeza. Señor, gracias porque esto lo has hecho tú. Gracias, Dios, porque esta bendición ha venido de ti. ¿Saben qué es eso? Estás promoviendo en tu propia vida una actitud de adorador. Y eso es algo que Dios busca en medio de su pueblo. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tú llegas al punto cuando recibes esa bendición de Él solamente es el que pudo haberlo hecho. Dios hizo esto y entonces nosotros le adoramos. Dice el Salmo 103, y permítame buscárselo para leer unos pasajes. Salmo 103, dice el pasaje del 1 al 5, es una autoexhortación que el mismo salmista se hace a sí mismo para alabar a Dios, para bendecir, para exaltar a Dios. Él dice, bendice alma mía Jehová. Amén. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando nosotros somos o no somos agradecidos, usted está olvidando los beneficios que Dios le ha dado. Cuando usted deja de ser agradecidos con Dios, usted está olvidando, teniendo en poco, menospreciando los beneficios, los favores, las bendiciones que Dios le ha dado. Y el salmista se dice a sí mismo, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Mira lo que dice la siguiente expresión, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Se das cuenta, hermano? Beneficios de parte de Dios. Y cuando uno es consciente de eso y le das gracia, estás reconociendo que eso fue por mano de Él y estás adorando y estás alabando. Tu gratitud te transforma en un adorador. No solamente eso, la gratitud como estilo de vida fomenta la humildad y nos libera de la autosuficiencia. Mire, usted lo habrá escuchado, hay mucha gente que anda por la vida diciendo yo no necesito a nadie. ¿Conoce ese tipo de personas? Y si no las conoce, probablemente las ha visto o ha oído de ello. Yo no necesito a nadie, me valgo por mí mismo. Algunos no lo dicen con su boca, pero lo manifiestan con sus actitudes. Y contrariamente a lo que muchos puedan pensar, porque cuando vemos este tipo de persona, la gente lo asocia y dice, bueno, se ve que es una persona de carácter fuerte y luchador. No se equivoque, hermano. Esas actitudes lo que revelan realmente es arrogancia, orgullo y autosuficiencia. Creen que no necesitan a nadie, creen que ellos solo pueden valerse por sí mismos y eso es una ignorancia. Arrogancia también, orgullo y, como digo, autosuficiencia. Mire, cuando nosotros agradecemos a Dios por la ayuda que recibimos de Él, por la bendición, por el favor que recibimos de Él, esa actitud nos hace reconocer que no somos autosuficientes, que necesitábamos la ayuda y que esa ayuda vino de Él. Y eso genera ¿qué? Humildad en nuestro corazón. Rompe con el orgullo, rompe con la vanagloria, rompe con la autosuficiencia, con esa idea de no, yo puedo, no, tú no puedes. Por eso Dios tuvo que intervenir. Y cuando tú le agradeces a Dios por eso, estás reconociendo de que solamente Él es el poderoso, de que tú no puedes, de que tú no eres autosuficiente y te hace más humilde, hermano. Fomenta la humildad y nos libera de la autosuficiencia. Otra cosa que sucede en esta transformación cuando nosotros tenemos una vida de gratitud es que nos hace consciente de la presencia de Dios. Todos sabemos que Dios está con nosotros, ¿sí o no, hermano? Sí. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo dice la palabra, pero muchas veces caminamos no siendo conscientes de esa verdad. Por eso muchas veces nos sentimos solos
Y no es porque lo estemos, porque Dios promete no abandonarnos, no desampararnos en ningún momento, pero sí decimos, bueno, yo me siento solo, esto, lo otro. Es como si no fuésemos conscientes de que Dios está con nosotros en cada momento. Bien, la gratitud te hace ser consciente de la presencia de Dios. El agradecimiento como estilo de vida, ¿sabes qué hace? Obliga a nuestra mente a recordar que Dios está obrando a favor de nuestra vida. Cuando tú agradeces, Señor, te doy gracias por este favor, por esta bendición, estás obligando a tu propia mente a declarar ese agradecimiento, ¿cierto? Te estás siendo consciente de que Dios está ahí, de que Dios está al control de tu vida, de que Dios está al control de cada circunstancia que nosotros estamos viviendo, hermano. ¿Te das cuenta la transformación que se produce en nuestra vida sencillamente por obedecer un mandamiento? En este caso, la gratitud. Y pudiéramos aprender mucho del resto de los mandamientos, de cómo la santidad o la santificación se manifiesta en nuestra vida cuando también nosotros obedecemos otros mandamientos. La gratitud, hermano, nos ayuda a sobrellevar las circunstancias de la vida. Todos pasamos por todo tipo de circunstancias. Cada uno de los que estamos aquí pudiéramos testificar de que ha pasado por este momento, por aquel o por el otro. Unos son buenos y otros no son tan buenos. Ha habido momentos o circunstancias agradables y otras desagradables, y unas las llevamos mejor que otras. Ahora, una actitud de agradecimiento nos ayuda a sobrepasar aquellos momentos molestos, aquellos momentos que son poco agradables, aquellos momentos que son incluso preocupantes en nuestra vida. En Filipenses 4:6 la Biblia nos enseña a ser agradecidos en nuestros momentos de preocupación. La Biblia dice, por nada estéis ¿qué? Afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y ¿qué más? Acciones de gracia, las cuales dice Colosenses que deben abundar en nuestra vida. Cuando nosotros agradecemos a Dios, aún por las circunstancias que nosotros estamos viviendo, hermano, nosotros podemos sobrellevar esos momentos de otra manera. Le voy a poner un ejemplo simple, sencillo, muy básico que me pasó esta semana. Meditando lo que iba a compartir hoy domingo, durante la semana, me fui al trabajo y bueno, tengo que dejar mi coche en un lugar determinado, luego tengo que ir caminando hasta una parada del autobús, donde allí espero al compañero, él deja el autobús allí y yo lo agarro y sigo. Y bueno, yo iba con mi abrigo, con mis cosas, dejo el coche, voy caminando, el día se estaba poniendo feo, feo o bonito, depende cómo usted lo vea. Bueno, el día se estaba poniendo oscuro. Y sale una gotilla, gracias que tengo esa anorak que nos dan en el trabajo, y comienza a llover. Yo miro el reloj, dice, faltan 25 minutos para que venga el compañero. En aquella parada en particular donde tengo que hacer el relevo, no había marquesina, no había nada alrededor, no me podía escapar de aquel lugar y comienza a llover y digo, vaya, lo que faltaba ahora, los minutos se me hacían horas, el frío pelaba, me llevé un gorro de tela, me puse la anorak, me forré completamente y comienza a caer un palo de agua. Digo, ¿y ahora? Y no me puedo ir de aquí, porque el compañero me espera aquí o va a venir aquí y todavía 15, 16, 17 minutos. ¿Y qué hago? Yo miraba para todos lados buscando un mato donde refugiarme. Había una puerta de un garaje que tiene un saliente así. Digo, aunque sea ahí voy a cobijarme. Imagínense mi carrocería metida en ese espacio de tiempo, de lugar. Y comienza a llover y a llover. Oiga, yo me sentí molesto. Me molesté mucho. Yo sacaba la cabeza pero no llega todavía. Tenía esos zapatos que dicen que respiran. Respiran, sí, beben agua también. Yo notaba los calcetines mojados, todo cayendo el palo de agua. Digo, Dios mío, que pare esto ya. Estaba realmente molesto. Y yo estaba durante todo el día y el día anterior meditando sobre esta palabra. Y sentí una voz, quiero creer que es el Espíritu Santo el que habló a mi vida. Dice, ¿por qué no das gracias a Dios sobre esto? Gracias a Dios, me estoy congelando aquí, está cayendo agua, no tengo dónde refugiarme. ¿Por qué no das gracias a Dios? Señor, gracias. Te doy gracias, Dios, por la lluvia. Gracias porque con esta lluvia, Señor, tú estás regando la tierra. Con esta lluvia, Señor, tú muestras tu bondad. Le decía así literalmente, porque los animales con la hierba que crece pueden comer.
Te doy gracias, Dios, porque esta lluvia hace que el aire se limpie por unos momentos y pueda yo respirar mejor. Te doy gracias, Dios, porque esta lluvia hace que esta tierra tan preciosa de Asturias sea lo que es y yo pueda disfrutarla porque estoy viviendo en ello. Te doy gracias, Dios, y así sucesivamente comenzó. ¿Sabes qué sucedió? Siguió lloviendo. No cambió mi circunstancia. No cambió, no dejó de llover, pero sí cambió mi actitud. Sí cambió mi estado de ánimo en esa circunstancia. Se lo puedo decir, fue como una lección que Dios me dio, estás hablando de la gratitud, estás meditando en ello, te voy a dar una lección objetiva. Y en ese momento pude comprobar en mí mismo, es un ejemplo sencillo y básico, pero no cambió mi circunstancia, no dejó de llover, pero sí cambió mi actitud y cambió mi ánimo en ese momento. Y vi la lluvia ya no como un estorbo, sino como una bendición, aunque estuviera empapado en agua. Lo que quiero decir es con esto, hermano, es que la gratitud, el agradecimiento, nos ayuda a llevar nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque el enfoque dejé de ponerlo en aquel momento, no porque yo fuese muy listo, sino porque Dios te da el entendimiento en ese momento que lo necesitaba. Dejé de poner el enfoque en mi circunstancia y lo puse en Dios. Y comencé a alabarle y a darle gracias. Vuelvo a repetir, me seguí mojando, pero mi actitud era diferente. Aquello que en un principio me molestaba, ahora le daba gracias a Dios por ello. La gratitud te ayuda a sobrellevar cualquier circunstancia que tú estés viviendo. Y un último beneficio, aunque pudiera seguir nombrando mucho más. La gratitud nos ayuda a transformar y nos enseña dependencia de Dios. Ser agradecido ante la ayuda o el favor de Dios me hace entender que yo lo necesito a Él. Si Dios me ha ayudado es porque yo no podía solo. Si Dios me ha bendecido con algo es porque yo no podía alcanzar ese algo. Entonces, cuando yo soy agradecido y le digo, Señor, gracias por esta bendición, gracias por esto que me has dado, gracias por esta puerta que se abrió, gracias por aquella otra que se cerró, entonces, hermano, yo estoy dando a entender que yo necesitaba a Dios en mi vida y que Él actuara. Jesús lo dijo de otra forma, separados de mí, nada podéis hacer. Concluyo en esta mañana, hermano, diciéndote que la gratitud debe fluir de manera constante en nuestra vida. Debe fluir, debe salir de manera natural en nuestra vida. Ser agradecidos con Dios. Y ya hay motivos para ser agradecidos. No esperes a que suceda algo inusual en tu vida. No esperes a que Dios te sorprenda con algo diferente a lo largo de tu día a día. Ya hay motivos más importantes que cualquier bendición para nosotros ser agradecidos. ¿De qué estoy hablando? Debo dar gracias por quién es Dios, por cómo es Dios. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es santo. Debo dar gracias por todas las bendiciones que aún me quedan por recibir, por poder gozar de una relación con Él. Debo dar gracias a Dios porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Debo dar gracias a Dios porque tengo perdón, redención en la sangre de Cristo Jesús. Hay motivos más que suficientes para mantener una vida de gratitud constante en nuestra vida. Y en ese proceso se produce la transformación. Se produce cambios en tu interior. Nos vamos asemejando cada día más al Señor Jesucristo. A partir de ahora, no veas el mandamiento como una regla, algo que me obliga a hacer algo que no quiero hacer. No veas el mandamiento como algo pesado en tu vida. Ve el mandamiento como una oportunidad de donde Dios se manifiesta o manifiesta su bondad hacia ti. Mira los mandamientos que Dios establece en su palabra como canales o vías de bendición para tu propia vida. Transforma tu vida por medio de la gratitud. Y quiero terminar con esto. La gratitud no es un mantra, como dicen por ahí. No, si tú repites esto, no. La gratitud no es un mantra que se repite, no es una frase o una expresión que sin sentido voy a decir. No, hermano. No es un simple gracias tampoco. La gratitud es una actitud consciente. Yo sé lo que estoy haciendo, por eso es consciente. Deliberada porque digo, voy a hacer esto, voy a darle gracias a Dios. La gratitud es algo meditado, porque mi gratitud debe estar basada en el conocimiento de Dios, en quién es Dios. Te doy gracias, Dios, porque tú eres esto, eres santo.
Te doy gracias, Dios, porque tú me has salvado. Te doy gracias, Dios, porque tú eres misericordioso. Te doy gracias, Dios, porque tus maravillas. No es que digo gracias por decirlo. Mi gratitud está basada en el conocimiento de quién es Dios, en mi experiencia y en tu experiencia de quién es Dios en tu vida. No es un mantra que se repite, hermano. No caigamos en ese error sencillamente, voy a decir gracias aún sin sentir. No, es algo que soy consciente, es algo que es meditado, que está basado en el conocimiento de Dios y es algo voluntario. Nadie me tiene que forzar. Nadie me tiene que llevar a una situación extrema para luego yo decir gracias. Señor, gracias. Debe fluir en mi vida. No hablamos mucho de que la presencia de Dios fluye en nosotros como ríos de agua viva. Igualmente debe fluir la gratitud, la adoración al Señor como hijos de Dios. Y se va a producir un efecto transformador en nuestra vida. Amén, hermanos.